Buenas, queridos estudiantes. Vamos a conversar hoy el tema del sistema cardiovascular, lo que es el desarrollo cardíaco y todos los elementos que tienen que ver con el desarrollo del corazón, los vasos sanguíneos. Así que vamos a empezar diciendo pues que el desarrollo del sistema vascular del embrión aparece hacia la mitad de la tercera semana. Por eso es que nosotros decimos que no hay ningún coágulo. Tercera semana y aparece entonces el sistema vascular embrionario. ¿Cuándo? Cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus requerimientos nutritivos exclusivamente como lo venía haciendo por difusión. Tercera semana. Entonces, en un embrión, en periodo presomita inicial, estamos hablando de un embrión de 17 días, podemos apreciar ya acúmulos celulares angiógenos, que se llaman, 17 días. Por eso todo ese cuento que le echan a ustedes, ¿sí?, y a las demás personas, de que hay un coágulo, de que no te preocupes, que no hay nada, que hagamos el aborto, no es cierto. Ya tenemos acúmulos celulares que se llaman acúmulos celulares angiógenos que van a dar la formación, van a permitir la formación del sistema vascular embrionario. Voy a explicar. Las células que componen la hoja esplásmica del mesodermo del embrión, de ese embrión en estado de presomita avanzado, más o menos por ahí por los 18 días, son inducidas estas células por el endodermo suprayacente para formar un grupo de células que se denominan angioblastos. Estas células van a proliferar, estos angioblastos van a proliferar y van a ir formando acúmulos de células aisladas. Estos acúmulos de células aisladas son llamados angioquistes. Entonces, estos angioquistes celulares inicialmente están situados en los lados del embrión y se van a ir extendiendo entonces en dirección cefálica y se unen y conforman de esta manera un plexo de vasos sanguíneos en forma de herradura. Entonces, la porción central anterior de este plexo tiene un nombre específico. Se denomina área cardiogénica. Y la cavidad celómica intraembrionaria por encima de la región central anterior va a formar entonces otra estructura que se denomina la cavidad pericárdica. Como ven, estas son las primeras manifestaciones del sistema cardíaco. Bien. Entonces, además de estos acúmulos celulares que ya les he dicho que se han formado, se van a estar formando otros acúmulos de células angiógenas que van a experimentar el fenómeno de canalización. Y entonces van a formar los vasos aortas dorsales, que se denominan. Más adelante, estos vasos se van a conectar, ¿sí?, por medio de los arcos aórticos. Entonces, con el plexo en herradura que habíamos descrito, que formará el tubo cardíaco. Les he descrito esta formación del desarrollo cardíaco en embriones de 17 y 18 días, unas etapas tan tempranas, ¿verdad?, en las cuales ya tenemos las primeras manifestaciones del desarrollo del sistema vascular embrionario. Vamos a presentar ahora la continuación, que es la formación y la posición del tubo cardíaco. Bien. Inicialmente, la porción central de esta área cardiogénica que ya se ha conformado
se sitúa delante de la lámina precordal y de la placa neural. Entonces, cuando ocurre el cierre de la placa neural y se forman entonces las vesículas cerebrales, el sistema nervioso crece. Como consecuencia de este crecimiento y además del plegamiento cefálico del embrión, la lámina precordal, que recuerden será la membrana bucofaringea, es traccionada hacia adelante, lo que hace que el corazón y la cavidad pericárdica se sitúan entonces en la región cervical para ubicarse posteriormente en el tórax. Bien. Al embrión flexionarse de manera cefalocaudal y de plegarse de manera lateral, entonces los túbulos endoteliales se van a fusionar, excepto en su región caudal, y entonces el área en herradura se expande y va a formar la región del tracto de salida y la región ventricular del corazón. Entonces, una vez que esto se forma, el corazón bombea sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal. El tubo cardíaco entonces permanece unido al lado dorsal de la cavidad pericárdica a través de o por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que se denomina mesodermo dorsal. Y este mesodermo dorsal podemos identificarlo ya en un embrión de 8 somitas, o sea, de un embrión de 22 días. Mire, la mujer todavía no sabe que está embarazada y ya estamos teniendo todas estas estructuras que les he mencionado. El embrión en este momento que he venido describiendo llega hasta los 22 días con la formación del mesocardio dorsal, pasando a través de lo que mencioné unos días anteriores, ¿sí? De la formación de los acúmulos de células angiógenas, de la hoja esplácnica del mesodermo, de los angioblastos, del plexo de vasos sanguíneos en forma de herradura, de la cavidad pericárdica, de la formación de los vasos aortas dorsal. Todo esto en este pequeño lapso de tiempo. Ok. Entonces estamos en el embrión de 22 días, más o menos 8 somitas, ¿sí? Entonces este mesocardio dorsal va a desaparecer y se va a crear entonces un seno. Se denomina seno pericárdico transverso. Este seno pericárdico transverso es la estructura que va a conectar ambos lados de la cavidad pericárdica. Por otra parte, el mesodermo adyacente a los tubos endocárdicos va a irse engrosando, 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 y va este engrosamiento entonces a formar el miocardio. Las células mesoteliales de la región esta del seno venoso van a migrar sobre el corazón, y esa migración de esas células sobre el corazón van a formar otra estructura importante que es el epicardio. De esta manera entonces el tubo cardíaco consiste de 3 capas: el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio es el que va a formar el revestimiento endotelial interno del corazón. El miocardio, que es el que constituye la pared muscular. Y el epicardio, que también se denomina pericardio visceral o pericardio visceral ventral, cubre
entonces el exterior del tubo cardíaco. Vamos a describir ahora la formación del asa cardíaca. El tubo cardíaco continúa alargándose y comienza a doblarse por ahí por el día 23. Miren todo lo que está ocurriendo y la mujer todavía no sabe que está embarazada. Entonces, para este día 23 que comienza a doblarse el tubo cardíaco, la porción cefálica del tubo cardíaco se pliega en dirección ventral y caudal hacia la derecha. Y la porción caudal, que también se llama porción auricular, se pliega dorsocranealmente y hacia la izquierda. Este plegamiento que acabo de describir es la que forma el asa cardíaca. Y se completa su formación para el día 28. La formación de esta asa cardíaca, mientras ella se va formando, también va ocurriendo otros eventos, otros cambios, otras modificaciones de todos estos grupos celulares y las diferentes áreas que van a conformar las estructuras del corazón. De esta manera, la porción auricular, que al principio está fuera de la cavidad pericárdica, forma una aurícula común y se incorpora entonces a la cavidad pericárdica. La unión aurículo-ventricular forma un canal que se denomina canal aurículo-ventricular. Estructura importante porque este canal va a conectar la aurícula común con el ventrículo embrionario primitivo. Repito, este canal aurículo-ventricular va a conectar la aurícula común con el ventrículo embrionario primitivo. Para este momento, el bulbo cardíaco es estrecho, excepto en su tercio proximal. Entonces, esta región va a formar lo que se denomina la porción trabeculada del ventrículo derecho. La porción media, que se llama cono arterial, va a formar una estructura que son los llamados infundíbulos ventriculares o infundíbulos de los ventrículos. Entonces, la parte distal del bulbo, que es el tronco arterioso, originará las raíces y la porción proximal de la aorta y la arteria pulmonar. Esto se pregunta en el examen, obviamente, ¿sabe? Son preguntas muy clave. Entonces, se forma la porción proximal de la aorta, se forma la arteria pulmonar. Entonces, la unión entre el ventrículo y el bulbo cardíaco, que por su parte exterior está señalada por un surco que se llama surco bulboventricular, continúa angostamente y esta área se va a denominar agujero interventricular primario. Entonces, hacia el final, pues, de la formación del asa cardíaca, el tubo cardíaco, que inicialmente tenía paredes lisas, comienza entonces ahora a formar trabéculas primitivas, sobre todo en la región proximal y distal al agujero interventricular primario. El ventrículo primitivo, que ya para este tiempo se ha trabeculado, se denominará entonces
ventrículo izquierdo primitivo. Y el tercio proximal trabeculado también del bulbo cardíaco para este tiempo se va a denominar ventrículo derecho primitivo. Entonces ven, ya tenemos estas dos cavidades, además de todo lo que ya les había dicho, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo embrionario. Bien. De esta manera que les he descrito entonces la porción troncoconal del tubo cardíaco que estaba inicialmente, ¿sí?, del lado derecho de la cavidad pericárdica, se va a desplazar gradualmente hacia una posición más medial, lo que resultará entonces en la formación de dilataciones transversales de la aurícula. Bien. Bueno, de esta manera describimos esta parte. Vamos ahora a describir la formación o el desarrollo del seno venoso. Este capítulo a mí me gusta mucho porque, paréntesis, porque nos detalla claramente la formación del corazón, en donde embrionariamente hablando, prácticamente de este periodo presomita del embrión, desde más o menos los 17 días, nadie duda que es la formación cardíaca. Entonces, toda esa historia que nos hablan algunos colegas, pues se cae tremendamente al escuchar o al desarrollar este tema. Vamos con el desarrollo del tema del sistema venoso. A mediados de la semana 4 del desarrollo embrionario, el seno venoso recibe sangre venosa de las prolongaciones sinusales derecha e izquierda. Cada prolongación recibe sangre de 3 venas: la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común. La vena vitelina, también denominada onfalomesentérica. Entonces, en este tema que estamos hablando sobre el desarrollo del seno venoso, ocurren lo que se llaman los shunts en inglés, ¿sí?, o comunicaciones. Los shunts de izquierda a derecha. Los shunts de izquierda a derecha. Y esto va ocurriendo ya durante la semana 4ª, la semana 5ª del desarrollo embrionario. Para la semana 5ª se van a obliterar las venas umbilical derecha y la onfalomesentérica izquierda. Semana 5. Más tarde, por ahí por la semana 10, se oblitera la vena cardinal común izquierda. De esta manera, entonces, queda solamente la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Como consecuencia de todas estas situaciones anatómicas que les he venido describiendo, que van ocurriendo, entonces el orificio sino-auricular queda limitado por las válvulas venosas derecha e izquierda. Estas válvulas venosas se van a fusionar. Se fusionan en dirección dorsocraneal y forman una prominencia denominada septum spurium. Repito, estas válvulas venosas derecha e izquierdas se van a fusionar. Se fusionan en dirección dorsocraneal para formar una prominencia que recibe el nombre de septum spurium. Pues la porción superior
de la válvula venosa del lado derecho va a desaparecer. Y la porción inferior va a dar origen entonces a la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. Por otro lado, la cresta terminal va a formar una línea divisoria entre la porción trabeculada de la aurícula derecha, la parte original pues, de la aurícula derecha, y la porción de la pared lisa, que en algunos libros aparece como el sinus venarum. Acuérdense que todas estas cosas, yo lo estudié en mi tiempo así, vienen en latín, ¿no? Bien. Repito, la cresta terminal va a formar una línea divisoria entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y la porción de la pared lisa, que es el sinus venarum. Bueno, vamos ahora a pasar a describir la formación de los tabiques cardíacos. Bien, entre los días 27 y 37 se van a formar los primeros tabiques del corazón. El embrión en este tiempo crece de 5 a 16, 17 milímetros, dicen los investigadores. Día 27 y día 37. ¿Cómo se forman estos tabiques cardíacos? Explicar. Hay varios mecanismos por los cuales se puede explicar. Primero, con la aproximación de dos masas de tejido en crecimiento que se van a fusionar, entonces esta fusión divide el interior en dos canales. Otra manera es que hay una masa celular única que va proliferando, va creciendo por medio de que hay una síntesis activa y un depósito, ¿no?, de células hasta alcanzar el lado opuesto, el lado contrario a la cavidad. Este desarrollo pueden seguirlo en sus libros de referencia. Entonces, estas masas que se están formando reciben un nombre, el nombre de almohadillas endocardíacas o almohadillas endocárdicas. Y se forman entonces en las regiones aurículo-ventricular y tronco conal. ¿Para qué son importantes estas almohadillas? Estas almohadillas constituyen entonces la formación de los tabiques interauricular e interventricular. La parte membranosa, la porción membranosa. Los canales aurículo-ventriculares, el canal aórtico y el canal pulmonar. Repito, estas almohadillas, que se llaman almohadillas endocardíacas, ¿sí?, que se forman en las regiones aurículo-ventricular y tronco conal, contribuyen a la formación de los tabiques interauricular e interventricular. Además, contribuyen a la formación de el canal aórtico, el canal pulmonar y los canales aurículo-ventriculares. Ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo de formación de los tabiques es cuando hay una banda que se forma, una banda angosta de tejido de la aurícula o del ventrículo. Esta banda, esta área deja de crecer y las regiones a ambos lados
se expanden y de esta manera se forma una cresta angosta entre las dos porciones de crecimiento y así se dividen parcialmente las aurículas y ventrículos. Bien, les he descrito los tres mecanismos aceptados para la formación de los tabiques cardíacos. Ahora, en este tipo de formaciones pueden haber anomalías en el desarrollo de estas almohadillas endocardíacas y entonces se van a producir, obviamente, malformaciones cardíacas. Entonces tenemos entre las malformaciones tenemos la comunicación interauricular. Tenemos la comunicación interventricular. Tenemos los defectos de los grandes vasos. Entre los defectos de los grandes vasos tenemos la patología denominada transposición de los grandes vasos y otra denominada tetralogía de Fallot. Por otra parte, es frecuente también la asociación de anomalías cardíacas con defectos craneofaciales. ¿Por qué? Recuerden que esto puede ocurrir debido a que las células que componen las almohadillas troncoconales comprenden células de la cresta neural y recuerden que estas células de la cresta neural, lo hemos dicho en otras clases, contribuyen, ¿sí?, en gran medida a el desarrollo de la cabeza y del cuello. ¿Ok? Bien. Vamos a conversar ahora sobre el tabicamiento. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el tabicamiento de la aurícula común. Al final de la semana cuarta, la mujer pues seguro que no sabe que está embarazada, lo más seguro. ¿Sí? Entonces, al final de la semana cuarta, se forma en el techo de la aurícula común una cresta falciforme, una cresta. Esta cresta representa la primera porción del septum primum, final de la cuarta semana. Entonces, los dos extremos de este tabique se extienden en dirección de las almohadillas endocardíacas en el canal auriculoventricular. Entonces, existe un orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocardíacas que se denomina raya ostium primum. Repito, hay un orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocardíacas que recibe el nombre de ostium primum. Bien. En la porción superior del septum primum va a haber muerte de células. Esta muerte celular va a producir perforaciones, ¿sí?, de este septum, que al hacer coalescencia a esas perforaciones, se forma entonces el ostium secundum, para asegurar entonces el paso de sangre desde la aurícula primitiva derecha hacia la izquierda. Posteriormente, al crecer la cavidad de la aurícula derecha, va a aparecer un pliegue de aspecto semilunar que se llama septum secundum. Este pliegue, denominado septum secundum, ¿sí?, no forma una separación completa de la cavidad auricular, porque más tarde el septum spurium se fusiona
con una parte del septum secundum, quedando entonces un orificio en este último denominado agujero oval. Más tarde va a desaparecer de manera gradual la parte superior del septum primum y la parte que queda se transforma en lo que se denomina la válvula del agujero oval. Bien, entonces en esta época del desarrollo embrionario hemos descrito el tabicamiento de la aurícula común. Por ahí, por el final de la semana 4, aparece el septum primum, aparece el ostium primum, aparece el ostium secundum, aparece el septum secundum, aparece el agujero oval. Todas estructuras del sistema cardíaco. Y la mujer, lo más seguro que no sabe que está embarazada. Y ya todas estas estructuras están formadas en el embrión. Entonces ya es hora de que, se los voy a repetir durante todo el curso, cambiemos nuestro enfoque, porque embrionariamente hay vida desde el momento de la concepción. Y cualquier cosa que hagamos en el camino, estamos destruyendo todas estas estructuras de un niño que tiene en su formación, en su desarrollo. Bien. Entonces también se forma, como le dije, la válvula del agujero oval cuando desaparece la parte superior del septum primum y la parte que queda se transformó en esa válvula del agujero oval. Entonces, entre las dos cavidades auriculares existe una hendidura, lo que va a permitir con esto el paso de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Después del nacimiento, el niño creció dentro del útero, nace. ¿Sí? Entonces, después del nacimiento, que se inicia la circulación pulmonar y aumenta la presión en la aurícula izquierda, entonces la válvula del agujero oval queda comprimida contra el septum secundum, se oblitera este agujero separando la aurícula derecha de la izquierda, ¿no? En otras ocasiones, la fusión del septum primum y del septum secundum es incompleta, quedando entonces una hendidura entre ambas aurículas, lo que no permite entonces el paso de sangre. En el transcurso del desarrollo, ambas aurículas primitivas, derecha e izquierda, aumentan de tamaño y se va a desarrollar entonces la vena pulmonar embrionaria, inicialmente de la aurícula izquierda. Estas venas y sus ramas en el transcurso del desarrollo entran 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Y también posteriormente en el corazón ya completamente desarrollado aparecerán otra estructura cardíaca que se denomina orejuela. Yo les dejo estos términos y este desarrollo hasta aquí. Cuando ustedes en cardiología y cuando también toquen pediatría en el desarrollo cardíaco, van a tener otro tipo de nociones y van a ampliar un poco más estos conceptos embriológicos. Hasta aquí lo dejo pues, en todas estas estructuras que he venido diciendo. Después van a desarrollar en otros cursos. Vamos a hablar ahora sobre el tabicamiento del canal auriculoventricular. El embrión llega hacia el final de la 4ª semana, estamos por ahí. Entonces, al final de la 4ª semana, van a ir apareciendo en los bordes superior e inferior del canal auriculoventricular 2 rebordes de mesénquima.
o rebordes mesenquimatosos, ¿sí? Que se denominan almohadillas endocardíacas auriculoventriculares. Estoy un poquito difónico, así que me perdono. Las almohadillas endocardíacas auriculoventriculares. En un principio, el canal auriculoventricular solamente comunica con el ventrículo izquierdo primitivo y está separado del bulbo cardíaco por el reborde bulboventricular. Este reborde bulboventricular también se denomina reborde conoventricular. Posteriormente van a aparecer las almohadillas auriculoventriculares laterales. Y ya para el final de la quinta semana, las almohadillas endocardíacas auriculoventriculares superior e inferior se van a fusionar. Se fusionan entre sí, haciendo que se origine entonces la división completa del canal en orificios auriculoventricular derecho y orificio auriculoventricular izquierdo. Vamos a describir ahora la formación, todo lo que viene con la formación de las válvulas auriculoventriculares. Después que ha ocurrido la fusión de las almohadillas endocardíacas, los orificios auriculoventriculares quedan rodeados por proliferaciones de tejido mesenquimático. Este tejido de la superficie ventricular se excava, se adelgaza, debido a ¿qué? Al efecto de la corriente sanguínea. Y entonces las válvulas recién que se han formado quedan unidas entonces a la pared del ventrículo por medio de unos cordones de músculo, cordones musculares firmes. Este tejido muscular de los cordones va a degenerar y quedará reemplazado por tejido conectivo compacto. De esta manera, las válvulas conformadas por tejido conectivo cubierto de endocardio quedarán entonces unidas a los músculos papilares. Quedan unidas a través de las formaciones de cordones gruesos, ¿sí? Que se llaman cuerdas tendinosas, unas trabéculas gruesas, cuerdas tendinosas, sobre todo en la pared del ventrículo. Eso más adelante en cardiología van a ahondar sobre estas estructuras. Entonces, de esta manera se forman en el canal auriculoventricular izquierdo dos hojas valvulares que constituyen, por un lado, la válvula mitral, ¿sí? Y además la formación de tres hojas valvulares del lado derecho que van a formar la válvula tricúspide. Bueno, ustedes saben que a la válvula mitral también se le denomina válvula bicúspide. Entonces, en la medida que va ocurriendo esta situación, pueden haber defectos de formación. Entonces, si hay defecto, por ejemplo, del tabique interauricular, vamos a tener una comunicación interauricular. Y estos defectos del tabique interauricular representan las anomalías congénitas del corazón más comunes. Los autores hablan de una incidencia de 6,4 por cada 10.000 nacimientos y también una prevalencia de 2 a 1 en mujeres más que en los varones. Bueno, vamos a hablar de algunos defectos.
Uno de los defectos más importantes es el defecto del ostium secundum. Este defecto del ostium secundum consiste en la existencia de un orificio de un tamaño apreciable entre las aurículas izquierda y la aurícula derecha. ¿Causado por qué? Por la destrucción celular y la resorción excesiva del septum primum, por un lado, o también porque hay un desarrollo insuficiente del septum secundum. Bueno, otra anomalía vamos a describir. La anomalía más grave de los defectos del tabique interauricular es la falla completa de este tabique, que tiene un nombre, eso se denomina aurícula común. Repito, la anomalía más grave de los defectos del tabique interauricular se denomina aurícula común. Algunos libros también traen la denominación corazón trilocular biventricular. Otra anomalía. Cuando ocurre el cierre prematuro del agujero oval, ¿sí?, también se presenta esto como un defecto. El agujero oval se cierra durante el periodo prenatal, lo que causará entonces hipertrofia masiva de la aurícula y ventrículos derechos. Y además, desarrollo insuficiente del hemicardio izquierdo, y el niño entonces en pocos momentos después de nacer muere. Repito, se cierra prematuramente el agujero oval, ¿sí? Entonces, esto causará una hipertrofia grande de la aurícula y de los ventrículos derechos. Y eso traerá como consecuencia un desarrollo insuficiente del hemicardio izquierdo. Otro efecto, denominado canal aurículo-ventricular persistente. ¿Cuándo ocurre este defecto canal aurículo-ventricular persistente? Cuando las almohadillas no se fusionan. También tenemos el defecto del ostium primum. ¿Cuándo ocurre el defecto del ostium primum? Cuando las almohadillas endocárdicas del canal auriculoventricular se fusionan solamente en una parte, donde el tabique interventricular sí se cierra. También tenemos la llamada atresia tricuspidea dentro de estas malformaciones que les estoy presentando. La atresia tricuspidea, ¿en qué consiste? En una obliteración del orificio auriculoventricular derecho. O sea, en este caso hay una falta, por un lado, o fusión de las valvas de la tricúspide. Y ocurre la atresia tricuspidea. Bien. Vamos a conversar ahora sobre el tabicamiento del tronco arterioso y del cono arterial. Van a aparecer durante la quinta semana, van a aparecer en la porción cefálica del tronco arterioso un par de rebordes que van a estar en oposición. Estos rebordes se denominan rebordes troncales o almohadillas. Entonces, tanto el reborde troncal superior derecho como el reborde troncal inferior izquierdo crecen, ¿no?, y se enroscan a manera de espiral
se fusionan y de esta manera entonces se forma un tabique, denominado tabique aórtico pulmonar. Este tabique, semana quinta, divide al tronco arterioso en un canal aórtico y un canal pulmonar. También para este momento de la aparición de los rebordes troncales, se van a ir formando otras tumefacciones a lo largo de las paredes del cono arterial. Estas tumefacciones, grupos celulares, se van a ir acercando entre sí y se unen con el tabique del tronco arterial. Pero cuando ya se han fusionado los dos rebordes de este cono arterial, el tabique entonces divide al cono arterial en dos estructuras. Estas dos estructuras resultantes se llamarán el infundíbulo del ventrículo derecho y el infundíbulo del ventrículo izquierdo. El infundíbulo del ventrículo derecho es la porción anteroexterna y el infundíbulo del ventrículo izquierdo es la porción posterointerna. Interesantísimo este tema de la formación del sistema cardíaco. Aquí no hay ninguna duda de que el embrión pues, tiene este tipo de estructuras ya desde muy temprana edad. Vamos a otro tema que es importantísimo en el desarrollo del sistema cardíaco, que es el tabicamiento de los ventrículos. Hacia el final de la semana 4 del desarrollo del embrión, los dos ventrículos primitivos comienzan a dilatarse. ¿Por qué se dilatan los ventrículos primitivos? Semana 4, final de la semana 4. Porque se va presentando la formación de trabéculas y de divertículos en el interior de estos ventrículos y también porque hay un crecimiento del miocardio. Entonces, las paredes de los ventrículos se van fusionando y se forma el tabique interventricular muscular. Por eso ustedes ven que entonces ya se separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Ahora bien, como en todo lo que les he venido explicando en embriología, en ocasiones este tabique, o sea, estas circunstancias no se conforman totalmente, este tabique no se forma y queda entonces una comunicación entre los dos ventrículos. Y cuando la formación del tabique del cono arterial ha terminado, el agujero interventricular disminuye de tamaño, después se va a cerrar este agujero por el crecimiento de tejido de la almohadilla endocárdica inferior. Una vez que se cerró el agujero interventricular, se transforma entonces en la porción membranosa del tabique interventricular. Repito, en ocasiones este tabique no se conforma totalmente y queda una comunicación entre los dos ventrículos. Ahora, en ocasiones, pero en otras veces, cuando la formación del tabique del cono arterial termina, el agujero interventricular disminuye de tamaño. Después se va a cerrar este agujero, ¿sí? Porque crece el tejido de la almohadilla endocárdica inferior, se cierra entonces el agujero. Una vez que se cerró el agujero interventricular, se transforma entonces en la porción membranosa del tabique interventricular. Bueno, con esto describimos el tabicamiento
los ventrículos. Y esto es fundamental. En cardiología van a ampliar un poquito más. Esto es embriología pura fundamental. Vamos ahora con la formación de las válvulas semilunares. Los primordios de las válvulas semilunares van a ir apareciendo en forma de pequeños tubérculos cuando el tabicamiento del tronco arterioso está casi por terminar. Entonces, estos tubérculos se van a excavar por un lado de su cara, ¿no? Y de esta manera van a formar las válvulas semilunares. Primero aparece un grupo de células en forma de pequeños tubérculos. Cuando el tabicamiento del tronco arterioso está casi por finalizar, se excavan y se forman las válvulas semilunares. En esto otra vez se producen defectos en la formación de estas estructuras. Vamos a mencionar algunos defectos. 1. La comunicación interventricular. La comunicación interventricular es un defecto del tabique ventricular. La comunicación interventricular, este defecto llamado así, es la malformación cardíaca más común. Los autores dicen que se presenta en 12 de cada 10.000 nacimientos. Otro de los defectos importantes es la tetralogía de Fallot, que mencionamos anteriormente y ahora la vamos a describir. La tetralogía de Fallot es la anomalía más frecuente de la región troncoconal. La tetralogía de Fallot se debe a una desigual división del cono. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento anterior del tabique troncoconal. Son 4 las alteraciones cardiovasculares que ocurren en esta tetralogía de Fallot, por eso se llama tetra, ¿no? 1, hay una estenosis infundibular pulmonar. O sea, hay un estrechamiento del infundíbulo ventricular derecho. 2, hay un defecto de grueso calibre en el tabique interventricular. 3, hay una aorta cabalgante, se denomina así. 4, hay una hipertrofia de la pared ventricular derecha. Los autores mencionan que esta patología se da en una frecuencia de unos 9 o 10 casos por cada 10.000 nacimientos. Y es compatible con la vida esta patología. Hay muchos niños por ahí con tetralogía de Fallot. Otro de los efectos importantes es el llamado tronco arterioso persistente. Esto viene para los exámenes de estos defectos, usted sabe. Tronco arterioso persistente. Ocurre cuando los rebordes troncoconales no se fusionan ni descienden hacia los ventrículos. Los autores hablan de que hay una frecuencia de menos de 1 por cada 10.000 nacimientos. Y en estos casos del tronco arterioso persistente, generalmente la arteria pulmonar nace
un poco por arriba del origen del tronco indiviso y casi siempre se acompaña por un defecto del tabique interventricular. Otra de las malformaciones importantes, le voy a mencionar la más importante en este curso, que los libros incluso son las que más frecuentemente presentan también. La transposición de los grandes vasos. La transposición de los grandes vasos es una patología, una malformación que se produce cuando el tabique troncoconal no sigue su curso normal en espiral, sino que desciende en línea recta. En consecuencia de esto, la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Por eso se llama transposición de los grandes vasos. La aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo. Entonces, esta situación ocurre que la formación de las almohadillas troncales contribuyen también, ¿sí?, células de la cresta neural, por lo que las lesiones de estas células que ustedes conocen pueden provocar defectos cardíacos en la región infundibular. Otro defecto, la estenosis valvular de la arteria pulmonar y estenosis valvular de la aorta. Okay. Esta patología ocurre cuando las válvulas semilunares están fusionadas en una distancia ahí. Entonces se fusionan y 3 a 4 por cada 10.000 nacimientos, según los autores, se presenta esta patología. Otro defecto, la atresia valvular aórtica. La atresia valvular aórtica se presenta, ocurre cuando la fusión de las válvulas semilunares aórticas es completa. En este caso, entonces, ¿qué tenemos? La aorta, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda muestran un desarrollo insuficiente. Este defecto, esta anomalía, suele acompañarse de un conducto arterioso permeable que conduce la sangre a la aorta. Ya después lo que vayan a hacer cirujanos cardíacos, cirujanos vasculares, ya verán a ver qué hacen con este tipo de efectos, cómo se maneja. Está la dextrocardia, ¿sí? La dextrocardia es debida a la formación de la asa cardíaca del lado izquierdo en lugar del lado derecho. Entonces, de esta manera queda el corazón situado del lado derecho del tórax, pudiendo también existir transposición inversa de las vísceras, que es lo que se denomina situs inversus. Otro de los efectos importantes para mencionarle ya, terminar con estos defectos, es la ectopia cardíaca, la ectopia cordis, que es cuando el corazón se encuentra situado en la superficie del tórax, una anomalía que no es muy frecuente, poco frecuente realmente, y se debe a la falta de cierre de la pared ventral del cuerpo del embrión. Estas malformaciones que les he presentado y otras más que hay por ahí
que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Se deben pues a factores muy diversos, factores genéticos, factores ambientales, virus, medicamentos, deficiencia vitamínica, alcohol, enfermedades maternas. ¿Sí? Una de las que más causa esto es la diabetes insulino dependiente, la hipertensión arterial, ¿sí? Además de lo obvio, ¿no? Las anomalías cromosómicas y los síndromes genéticos. Bien. Vamos a hablar ahora sobre la formación del sistema de conducción del corazón. El marcapaso cardíaco, marcapaso del corazón, en un principio se encuentra en la porción caudal del tubo cardíaco izquierdo. Posteriormente, esta función del marcapaso cardíaco es asumida por el seno venoso, que al incorporarse este seno venoso a la aurícula derecha, el tejido marcapaso se halla próximo a la desembocadura de la vena cava superior. De esta manera entonces se forma el nódulo sinoauricular. Este nódulo sinoauricular y su haz, que se denomina el haz de His, tienen dos orígenes. Por un lado, las células de la pared izquierda del seno venoso. Por otro lado, el seno venoso, ¿sí? Que las células del canal auriculoventricular son las que conforman. Repito, dos orígenes. Las células de la pared izquierda del seno venoso y las células del canal auriculoventricular. Una vez que el seno venoso se ha incorporado a la aurícula derecha, estas células adoptan entonces su posición definitiva en la base del tabique interauricular. Bueno, vamos a desarrollar otro tema. Vamos a hablar sobre el desarrollo vascular ahora. El desarrollo vascular del sistema arterial, el sistema venoso y el sistema linfático. Les repito, a mí me apasiona este tema del sistema cardiovascular porque destruye rápidamente cualquier teoría de que ahí no hay nada, que no te preocupes, señora, que eso es un coágulo, que ahí no hay vida, que ahí no está sucediendo nada. Está clarito embriológicamente hablando. Sistema arterial. Vamos a hablar sobre los arcos aórticos. Cuando se forman los arcos branquiales, o sea, los arcos faringios, que habíamos hablado durante la semana 4, durante la semana 5, ¿sí? Cada arco recibe su propio nervio craneano y su propia arteria. Estas arterias se llaman arcos aórticos y se originan en el saco aórtico, que es la porción más distal del tronco arterioso. Digamos que se forman 6 arcos aórticos. El quinto arco no se forma o lo hace en forma incompleta, dicen los autores, ¿no? Y después sufre ya una regresión. El saco aórtico envía una rama a cada nuevo arco, dando origen de tal manera
a un total de 5 pares de arterias. Durante el desarrollo posterior del embrión, esta disposición de las arterias se va a modificar y algunos vasos van a experimentar regresión completa. Por ejemplo, el primer arco aórtico se oblitera antes del desarrollo completo del sexto arco. Bien. La división del tronco arterioso por el tabique aórtico pulmonar divide el canal de salida del corazón en la aorta ventral y la arteria pulmonar. Repito, la división del tronco arterioso dada por el tabique aórtico pulmonar divide entonces el canal de salida del corazón en la aorta ventral y la arteria pulmonar. El saco aórtico forma entonces unas prolongaciones de derecha e izquierda. La prolongación derecha, la prolongación izquierda, que después darán origen a la arteria brachiocefálica y al segmento proximal del callado de la aorta, respectivamente. O sea, el saco aórtico forma prolongación derecha y prolongación izquierda. ¿Sí? La prolongación izquierda será el callado de la aorta y la prolongación derecha será la arteria brachiocefálica. El embrión sigue su desarrollo. Para el día 27, más o menos, el primer arco aórtico ya ha desaparecido. Sin embargo, va a persistir una pequeña porción que va a formar la arteria maxilar. Después, también va a desaparecer el segundo arco aórtico. La porción restante de este segundo arco aórtico son la arteria infraioidea y la arteria del músculo del estribo. El tercer arco es un arco grande, de gran tamaño. El cuarto y el sexto arco se hallan en este momento en proceso de formación. Y aun cuando el sexto arco no está completo, ya se encuentra la arteria pulmonar primitiva como una rama principal. Entonces ese cuento de que no hay nada, aquí vuelve y se cae nuevamente. Miren todas las formaciones de vasos que nosotros encontramos en este momento, día 27 del embrión. Arteria maxilar, la arteria infraioidea, la arteria del músculo del estribo, la arteria pulmonar primitiva, sin discusión. Un par de días después, en un embrión de 29 días más o menos, han desaparecido los dos primeros arcos aórticos. El tercero, como le dije, queda voluminoso, el cuarto y el sexto. Son arcos grandes. Entonces, el tercer arco aórtico va a formar la arteria carótida primitiva y va a formar la primera porción de la arteria carótida interna. Miren los vasos sanguíneos que hay. La mujer todavía no sabe que está embarazada. ¿Sí? Repito, el tercer arco dará origen a la arteria carótida primitiva y la primera porción de la arteria carótida interna. El resto de la carótida interna está formado por la porción craneal de la aorta dorsal. De este tercer arco aórtico, que se le dije que era un arco grande, también va a brotar la arteria carótida externa. ¿Qué más cuento?
tenemos estos vasos sanguíneos, es un embrión de 29 días, 30 días. Entonces, del lado izquierdo del cuarto arco, ¿qué se va a formar? Otro gran vaso, parte del callado de la aorta, entre la carótida primitiva y la subclavia izquierda. Del lado derecho, ¿qué se va a formar? Se formará el segmento más proximal de la arteria subclavia derecha. La porción distal es formada por una parte de la aorta dorsal derecha y por la séptima arteria intersegmentaria. Entonces, apreciados estudiantes, no hay ninguna duda de la formación de estos vasos en esta etapa. Estamos hablando del primer mes del desarrollo del embrión. ¿Qué va a pasar con el sexto arco? Que también es un arco grande, que se llama arco pulmonar. Bueno, el sexto arco, o arco pulmonar, emite entonces una rama que crece hacia el primordio pulmonar. Del lado derecho, la porción proximal se convierte en el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha. Repito, ¿qué pasa con el sexto arco? Va a emitir una rama que crece, obviamente, hacia el primordio pulmonar. Y del lado derecho, entonces, se va a convertir en un segmento de la arteria pulmonar derecha, el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha. La porción distal del sexto arco va a desaparecer. Sin embargo, del lado izquierdo persiste la parte distal durante la vida intrauterina y es lo que se conoce como conducto arterioso. Estos son los principales orígenes de estos vasos sanguíneos grandes. Pero también hay otras modificaciones que ocurren en el sistema de los arcos que se han formado, ¿no? Bien, vamos a mencionar algo. Para el mismo tiempo que están ocurriendo estas modificaciones en los arcos aórticos, también están sucediendo otros cambios. ¿Cuáles, por ejemplo? La aorta dorsal, que está situada entre la desembocadura del tercer y cuarto arco, se oblitera, va a desaparecer. Dos, la aorta dorsal derecha desaparece. Tres, se produce el descenso del corazón hacia la cavidad torácica. ¿Debido a qué? Como mencionamos anteriormente, al plegamiento cefálico del embrión, al desarrollo del prosencéfalo y al alargamiento del cuello. ¿Qué otra modificación hay del sistema de arco? Cuarto, ¿no? Alargamiento de las arterias carótida y brachiocefálica. Otra modificación, la arteria subclavia izquierda desplaza su punto de origen en la aorta hasta que se sitúa cerca del nacimiento de la arteria carótida primitiva. Otra modificación de los arcos. El curso de los nervios laringeos recurrentes, ramos del nervio vago, es distinto en el lado izquierdo y en el lado derecho. Eso después lo verán en cardiología, en otras áreas. Bien. ¿Qué ocurre con las arterias
umbilicales y las arterias onfolomesentéricas. Las arterias onfolomesentéricas, que también se llaman arterias vitelinas, son vasos en número par. Al principio estos vasos, o sea, las arterias vitelinas, se distribuyen en el saco vitelino. Y gradualmente se van a fusionar para formar entonces las arterias que irrigan el mesenterio dorsal del intestino. Y ya en el adulto van a corresponder a lo que nosotros conocemos como tronco celíaco. Arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, que van a irrigar el intestino anterior, el medio y el posterior, respectivamente. Bueno, interesantísimo esto. Seguimos. Vamos a hablar, a decir algo más sobre las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales también sufren modificación. Para la semana 4 de vida intrauterina van a entrar en conexión con la arteria ilíaca primitiva. Y después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten en forma de arterias ilíacas interna y vesical superior. Y las porciones distales se van a obliterar para formar el ligamento umbilical medio. Bien. Algunas condiciones clínicas. Tenemos entonces ciertas malformaciones, la patología. Uno, lo que se denomina conducto arterioso persistente. El conducto arterioso persistente es la anomalía más frecuente de los grandes vasos. Los autores dicen que se da en 8 casos por cada 10.000 nacimientos y se ve mucho en niños prematuros. 2, la coartación de la aorta. Aquí hay un estrechamiento de la luz de la aorta. Ocurre por debajo del origen de la arteria subclavia izquierda. Los autores mencionan 3,2 por cada 10.000 nacimientos. Esta coartación de la aorta es fundamentalmente una anomalía de la túnica media de la aorta, que va entonces seguida de una proliferación de su capa íntima. Otra patología es el origen anormal de la arteria subclavia derecha. Cuando la arteria subclavia derecha es formada por la porción distal de la aorta dorsal derecha y por la séptima arteria intersegmentaria, ocurre esta anomalía denominada origen anormal de la arteria subclavia. También lo van a ver eso después en cardiología, aquí nada más para que sepan. Otra malformación es la duplicación del callado de la aorta. En este caso, persiste la aorta dorsal derecha entre el origen de la séptima arteria intersegmentaria y su unión entonces con la aorta dorsal izquierda. De esta manera se forma un anillo vascular que rodea la tráquea y el esófago y puede comprimirlos, lo que ocasiona entonces dificultades para la respiración y la deglución. Otra patología es la existencia del arco aórtico derecho.
Me explico. Cuando el cuarto arco y la aorta dorsal del lado izquierdo están obliterados de manera total y están reemplazados por los vasos correspondientes del lado derecho, se forma entonces la denominada arco aórtico derecho. Una última patología, el callado aórtico interrumpido, causado por obliteración del cuarto arco aórtico del lado izquierdo. Vamos a hablar sobre el sistema venoso. Para la quinta semana podemos distinguir ya 3 pares de venas de gran calibre, el calibre de hueso. Quinta semana. Tenemos las venas ónfalo-mesentéricas, las venas umbilicales y las venas cardinales. Las venas ónfalo-mesentéricas también se denominan, como dijimos, venas vitelinas. Llevan sangre del saco vitelino al saco venoso. Las venas umbilicales se originan en las velocidades coriónicas y transportan sangre oxigenada al embrión. Y las venas cardinales reciben sangre del cuerpo del embrión, toda su dimensión. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de estos sistemas venosos. Las venas vitelinas. Las venas vitelinas, antes de ingresar en el seno venoso, forman un plexo alrededor del duodeno y pasan por el septum transverso. Entonces, los cordones hepáticos que se forman en el tabique interrumpen el recorrido de las venas y se forma una red vascular extensa llamada sinusoide hepático. Se produce entonces, un poquito después, un agrandamiento de la vena ónfalo-mesentérica derecha y se forma el conducto hepatocardíaco derecho. Este conducto formará la porción hepatocardíaca de la vena cava inferior. Después desaparecerá la porción proximal de la vena ónfalo-mesentérica izquierda. También ocurre que la red anastomótica periduodenal se transforma en un vaso único, importantísimo, que se llama la vena porta. Vena porta. Y se formará también la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior es la encargada de drenar el asa intestinal primitiva, ¿no? Y que deriva de la vena ónfalo-mesentérica derecha. Hasta aquí se lo dejo. Lo demás lo verán cuando vean el hígado, cuando vean el desarrollo del sistema cardíaco más adelante. Aquí en embriología aparecen, ¿sí?, las venas vitelinas y cómo se desarrollan las vitelinas. Vamos con las venas umbilicales. Las venas umbilicales también sufren transformación. La porción proximal de las venas umbilicales derecha e izquierda van a desaparecer. Después va a desaparecer toda la vena umbilical derecha. La vena umbilical izquierda
es la única que transporta sangre desde la placenta al hígado. Cuando la circulación placentaria aumenta, se establece lo que se denomina el conducto venoso, el cual es una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardíaco derecho. Después del nacimiento, se oblitera la vena umbilical izquierda y el conducto venoso y se forma entonces el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso, respectivamente, uno del otro. O sea, se oblitera la vena umbilical izquierda y se oblitera el conducto venoso. De la vena umbilical izquierda obliterada se forma el ligamento redondo del hígado y del conducto venoso ya obliterado se forma el ligamento venoso. Vamos con las venas cardinales. En un principio, las venas cardinales forman el principal sistema de drenaje venoso del embrión. Estas venas cardinales están compuestas por las venas cardinales anteriores, las venas cardinales posteriores. Las venas cardinales anteriores son las que reciben la sangre de la porción cefálica del embrión. Y las venas cardinales posteriores son las que drenan el resto del cuerpo. La unión de las venas anteriores y posteriores da origen a las venas cardinales comunes. Por ahí por la semana 4, las venas cardinales constituyen un sistema ya simétrico. Por eso le estoy diciendo, semana 4, este sistema cardíaco, así como el sistema nervioso, nos indican qué tan temprano se desarrolla un embrión. Ya después el sistema nervioso lo veremos para otra clase, ¿no? Entonces, durante la semana 5ª a 7ª semana, se van a formar muchas otras venas, ¿sí? Que nada más se las voy a mencionar aquí en embriología para que tengamos idea de todos estos vasos sanguíneos que se están formando en este tiempo. No hay ningún coágulo por ningún lado en el sistema cardíaco. Las venas subcardinales, que son las que reciben sangre principalmente de los riñones. Las venas sacrocardinales, que drenan las extremidades inferiores. Y las venas supracardinales, que son las que reciben la sangre de la pared del cuerpo, el embrión, por medio de las venas intercostales. Si les parece poco toda esta formación de vasos sanguíneos, todavía les agrego que se van a formar otros vasos sanguíneos. Vamos a mencionarlo. La vena brachiocefálica izquierda. La vena brachiocefálica izquierda se forma por la anastomosis entre las venas cardinales anteriores. La vena intercostal superior izquierda es el vaso sanguíneo que recibe sangre de los espacios intercostales segundo y tercero. La vena cava superior, formada por la vena cardinal común derecha y la porción proximal de la vena cardinal anterior derecha. La vena renal izquierda, formada por anastomosis entre las venas subcardinales.
la vena gonadal izquierda, formada por la porción distal de la vena subcardinal izquierda. La vena ilíaca primitiva izquierda, que se forma por anastomosis entre las venas sacrocardinales. La vena ácidos, formada por la vena supracardinal derecha y por una porción de la vena cardinal posterior. O sea, y no les menciono ya más, que es mucho ya, ¿no? Eso después lo van a ver. Estas son las venas embrionarias más importantes en este lapso de un embrión de hasta unas 7 semanas más o menos. En muchos casos la mujer todavía no sabe que está embarazada, pero vean todas las estructuras ya que se han formado en el sistema vascular, cardiovascular. Bueno, vamos a tocar un par de alteraciones o de malformaciones, de patologías en la formación de estos vasos sanguíneos. Uno, tenemos la duplicación de la vena cava inferior. Esta patología ocurre cuando la vena sacrocardinal izquierda no pierde su conexión con la subcardinal, ¿no? Izquierda. Repito, la duplicación de la vena cava inferior ocurre cuando la vena sacrocardinal izquierda no pierde su conexión con la subcardinal izquierda. Está otro efecto, la agenesia de la vena cava inferior, que es cuando la vena subcardinal derecha no ha establecido conexión con el hígado y entonces desvía la sangre directamente hacia la vena supracardinal derecha. Como consecuencia de esto, entonces, la sangre que proviene de la porción caudal del cuerpo del embrión llega al corazón por la vena ácidos y por la vena cava superior. La vena hepática desemboca en la aurícula derecha del embrión en el sitio que corresponde a la vena cava inferior. Ese es el defecto. Otra alteración es la vena cava superior izquierda, en la que este defecto está causado por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda y la obliteración de la vena cardinal común y de la porción proximal de las venas cardinales anteriores del lado derecho. Entonces, tenemos la duplicación de la vena cardinal superior. Se caracteriza por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda y la falta de la vena brachiocefálica izquierda. Y tenemos otro efecto que se llama la vena cava anterior izquierda persistente o vena cava superior izquierda, que desemboca en la aurícula derecha a través del seno coronario. Bien. Después que nace el producto de la gestación, va a haber también unas modificaciones circulatorias en este niño que nace o niña que nace. Por ejemplo, a nivel de la circulación fetal, ¿no? Durante la gestación, la sangre de la placenta
regresa al feto por medio de la vena umbilical. Al acercarse al hígado, el mayor volumen de esta sangre fluye por el conducto venoso directamente hacia la vena cava inferior, o sea, no pasa por el hígado. Entonces, un pequeño volumen entra en los sinusoides hepáticos y se mezcla con la sangre de la circulación portal. El esfínter venoso es la estructura que regula el paso del flujo sanguíneo por estos sinusoides hepáticos. Entonces, durante el paso de sangre por la vena cava inferior, donde se mezcla la sangre placentaria con la sangre desoxigenada que viene de las extremidades inferiores, entonces desemboca en la aurícula derecha del corazón. Hay un gran volumen de sangre que pasa por el agujero oval y va a la aurícula izquierda. Mientras que otro volumen más pequeñito, otro volumen sanguíneo, permanece entonces en la aurícula derecha, la cual se mezcla con la sangre desoxigenada que vuelve de la cabeza y de las extremidades superiores por la vena cava superior. De la aurícula izquierda se mezcla un pequeño volumen sanguíneo que viene de los pulmones, o sea, sangre desoxigenada, para desembocar entonces en el ventrículo izquierdo y la arteria aorta ascendente. La sangre desoxigenada que proviene de la vena cava superior fluye entonces por el ventrículo derecho hacia el tronco de la pulmonar y la mayor parte de este volumen sanguíneo pasa directamente por el conducto arterioso hacia la aorta descendente. Y de allí pasa hacia la placenta o las arterias umbilicales, hacia los diferentes órganos del cuerpo. ¿Sí? Esto pues hay que leerlo 2 o 3 veces para comprenderlo y tenerlo claro, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar de las modificaciones postnatales. Cuando nace el niño y comienza la respiración pulmonar, ocurren entonces repentinos cambios en el sistema vascular de este producto. Vamos a describirlo. El conducto arterioso se cierra por contracción de su pared. Entonces ocurre un aumento del flujo de sangre por los vasos sanguíneos pulmonares, aumenta la presión sanguínea en la aurícula izquierda, disminuye la presión sanguínea en la aurícula derecha y como consecuencia de la interrupción de la circulación placental. Entonces, el septum primum se adosa al septum secundum y se produce el cierre funcional del agujero oval. O sea, describo, hay obliteración de las arterias umbilicales, hay obliteración de la vena umbilical y del conducto venoso, hay obliteración del conducto arterioso y hay cierre del agujero oval. Todo esto ocurre posteriormente al nacimiento, pero aquí se los digo, ¿no? Ya les digo que allá en pediatría van a tocar otra vez estos temas, un poquito con más desarrollo. Vamos a terminar entonces ya con el sistema linfático. Vamos a hablar del sistema linfático y con eso cerramos el tema del sistema cardiovascular. Sistema linfático. Clarito. Aparece a la 5ª semana de gestación. Puede ser que la mujer no sepa que está embarazada y se sabe ya
tenemos sistema linfático. Se forman 6 sáculos linfáticos primarios como consecuencia de la aparición de que hay unas evaginaciones saculares del endotelio venoso del embrión. Entonces se forman 2 sacos yugulares, 2 ilíacos, uno retroperitoneal y otro que se llama la cisterna del quilo. Y entonces se forman numerosos canales que van a comunicar estos sacos y van a ir drenando ciertas estructuras. Recuerden entonces que el sistema vascular tiene su origen en la hoja germinativa mesodérmica, que el tabicamiento del corazón se debe en parte al desarrollo del tejido de las anomalías endocardíacas en el canal auriculoventricular, o sea, son las almohadillas auriculoventriculares. Y además, en la región troncoconal, que son los rebordes troncoconales. Que el septum primum es una especie de cresta que desciende del techo de la aurícula, que nunca divide por completo la aurícula en dos, sino que deja un espacio que se denomina ostium primum para la comunicación entre ambos, ¿no? Y que posteriormente, cuando oblitera el ostium primum por fusión del septum primum con las almohadillas endocardíacas, se forma en este septum el ostium secundum. Importante que recuerden estas cositas que estoy haciendo énfasis. Y por último se forma el septum secundum, pero se mantiene un orificio interauricular que es el llamado agujero oval. Recuerden también que con respecto al desarrollo del sistema arterial, hay 3 importantes derivados del sistema original. El callado de la aorta corresponde al cuarto arco aórtico izquierdo. La arteria pulmonar, que corresponde al 6º arco aórtico. Y que durante la vida intrauterina está conectada con la aorta por medio del conducto arterioso. Tercero, la arteria subclavia derecha, formada por el 4º arco aórtico derecho, la porción distal de la aorta dorsal derecha y la 7ª arteria intersegmental. Entonces, para terminar, las anomalías más frecuentes del arco aórtico vascular son el conducto arterioso persistente y la coartación de la aorta. Y 2, el callado aórtico derecho persistente y la arteria subclavia derecha anormal. Recordar también que las arterias ónfalo-mesentéricas, arterias vitelinas, en un principio se distribuyen en el saco vitelino, pero después forman el tronco cefálico y las arterias mesentéricas superior e inferior, que son las que van a irrigar respectivamente las regiones del intestino anterior, medio y posterior. Recordar que las arterias umbilicales después del nacimiento se obliteran y forman los ligamentos umbilicales medios. Recuerden también que se reconocen 3 sistemas venosos. El sistema vitelino, que se transforma en el sistema porta, el sistema cardinal, que forma el sistema de la vena cava, y el sistema umbilical, que desaparece después del nacimiento. El sistema vitelino también se conoce con el nombre de sistema ónfalo-mesentérico. Recuerden también
que una de las anomalías corresponde al sistema de la vena cava, que ocurre entonces una duplicación de la vena cava inferior y superior y la vena cava superior izquierda. Con esto concluimos este tema un poquito largo, extenso, del sistema cardiovascular, pero interesantísimo, fascinante, y que nos indica y nos da fehacientemente el desarrollo del embrión en el sistema cardiovascular, que ocurre, como les decía, ¿sí?, desde muy tempranas etapas en el embrión, ¿sí?, cosa que no hay discusión para no aceptar o decir cuentos sobre la situación de desarrollo embrionario, ¿sí?, cuando nosotros hemos visto en el inicio de la clase de este curso del sistema cardiovascular que ya aparece hacia la mitad de la tercera semana, ¿sí?, y que ya desde un embrión en estado presomita avanzado por ahí de los 18 días aparecen entonces las células de la hoja esplánica del mesodermo, ¿sí?, para formar entonces los angioblastos. Concluimos entonces pues este tema del sistema cardíaco. Que la pasen bien.